podocitos. Bien. Y acá ponemos nuestro mesángel. ¿Alguien tiene otro marcador? Ahí tenemos nuestro mesángel. Este es el resumen del resumen. Entonces, resulta de que este podocito tiene unas proteínas, tiene un citoesqueleto de la célula. Este citoesqueleto, es como nuestro músculo. Se contrae y se relaja, ¿verdad? Eso es normal. Por un problema, por un trastorno inmunitario o por un trastorno de tipo de una alteración del ADN, una mutación del ADN, esto se altera y esto va a quedar así. Otro color. Miren acá cómo se desprende. Los pies se desprenden del podocito. Ese desprendimiento de los podocitos va a causar, miren la palabra que voy a colocar, intensa proteinuria. Intensa. Otra pregunta que siempre sale en el examen. ¿Cuándo yo hablo de síndrome necrótico? Cuando la pérdida en 24 horas es mayor en orina de 3,5 gramos. Ese es el sello de síndrome necrótico. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer el hígado? Y ahora el hígado, les pedí a ustedes que lean, que escuchen ese audio. ¿Qué aprendieron ahí? Que el hígado tiene una función. El hígado va a sintetizar proteínas. Si yo tengo pérdida de albúmina, ahora voy a dibujar acá circulación. Si yo tengo proteinuria, ¿esto qué va a causar en el torrente circulatorio? Que la albúmina sea menor a 3,5 gramos barra decilitro. O sea, la proteinuria va a llevar, esto lleva a caída de la presión de la albúmina en plasma. ¿Y esto a qué va a llevar? Esto va a llevar lo siguiente. La siguiente fase sería así. Presión oncótica menor a 28. Si mi presión oncótica es menor a 28, significa que va a haber fuga de líquido. Por lo tanto, edema. Listo. Y nuestro organismo es bien sabio. Tiene que compensarse esta proteinuria para mejorar esta hipoalbuminemia y para mejorar esta presión oncótica, ¿no ves? Es lógico, es una sucesión lógica. ¿Qué hace el hígado entonces? El hígado, entonces la pregunta es, ¿cómo se compensa? ¿Cómo se compensa esta disregulación que hay? El hígado sintetiza abundante proteína. Una de ellas, dentro de la síntesis de las proteínas, la vamos a dibujar así. Entonces, esta proteína, una de ellas, se va a llamar albúmina. Entonces, por eso dice el marco teórico ahí que aumenta la síntesis de albúmina. Y resulta que no solo había sido albúmina lo que se está sintetizando. Vamos a dibujarlas, estas proteínas así. Las voy a dibujar así. ¿Qué se llaman estas proteínas? Apo, lipo, proteínas. Bien, entonces, A o B, una de ellas. Entonces, dos tipos de proteínas estoy sintetizando. La albúmina fundamentalmente y las apolipoproteínas. ¿Qué dice el marco teórico respecto a las APO? Eso lean. Vean. Lo más frecuente de ver en pacientes con
con síndrome nefrótico es una hipercolesterolemia ¿Ya? dependiente principalmente de colesterol LDL. ¿Ya? LDL. Aunque Un ratito, también- un ratito. Ahora, esta APO la vamos a llamar LDL. LDL. Esto es proteína de baja densidad. De baja densidad, LDL. Sí, Aunque también existe aumento de la LDL-B, o sea, la lipoproteína de baja densidad, muy baja densidad. ya. ¿Qué se llama esa? B. Vamos a poner otro nombre acá. VLDL. Esta es de muy baja densidad. Sigue. Ya. Y en algunos casos, otros trastornos lipídicos. Es característico la hipercolesterolemia con aumento menos pronunciado del colesterol HDL Ya, entonces, y triglicéridos. ya, entonces, hay poco HDL y hay poco triglicéridos, pero después va a aparecer la hipertrigliceridemia. Entonces, vamos a hablar de la LDL. Entonces, resulta que esta LDL va a salir a torrente sanguíneo. Aquí tengo, ya, esta es nuestra representación de esta apolipoproteína LDL. Y nosotros comemos grasas, ¿no ves? Si yo le pongo muchas LDL, esto ya no es habitual, estoy sobre el rango normal. El rango normal es 150, estoy en 300, 400 de LDL. Tengo yo acá unas sustancias que son los triglicéridos, otras sustancias que son el colesterol. Entonces este colesterol va a venir aquí. Entonces, cuando yo mido el colesterol, tengo hipercolesterolemia por aumento de LDL. Esto está mayor a 150, 300, 400. Entonces, así explicamos la hipercolesterolemia. Después, va a haber otro mecanismo donde el riñón se encarga de depurar. Pero como estamos hablando de una glomerulopatía, llega un momento que el riñón no puede catabolizar todo ese LDL. Entonces, al final, vamos a tener el aumento del HDL. Pero eso es al final. HDL. Esta es otra lipoproteína que la habíamos representado así. Termine de leer. La hiperlipidemia se explicaría como una respuesta del organismo ante la reducción de la presión oncótica, resultante de hipoproteinemia, consecuencia a su vez de la proteinuria masiva. Ya, yo diría, ahí dice consecuencia de la hipoproteinemia, de la caída de la presión oncótica. Fíjense, pero no pueden solo partir de caída de presión oncótica, tienen que juntar esto: caída de albúmina, caída de presión oncótica. Todo esto va a tener una reacción, esto va a ser el hígado responde. ¿Cómo responde? Con mayor síntesis. Siga. El hígado aumentaría la síntesis de lipoproteínas y se disminuiría el clearance de colesterol y el catabolismo lipídico. ¿Qué está diciendo? Que el colesterol puro que tiene que eliminarse como molécula de colesterol disminuye. Entonces, la pregunta es que podrían hacerme: ¿y dónde aparece tanto colesterol antes de fijarse? Entonces, este colesterol en condición fisiológica tiene que eliminarse por el riñón. Tiene que aumentar su catabolismo en condición fisiológica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colesteroles, moléculas, se tienen que eliminar 8. O sea, en forma fisiológica, por su catabolismo normal y por la eliminación a nivel renal. Eso es normal. Pero ¿qué dice ahí? Este concepto de clearance, de limpieza del colesterol, está disminuido. Entonces, en el síndrome nefrótico hay una disminución del clearance de colesterol.
Y si a eso yo le sumo aumento de las lipoproteínas, de las LDL, tenemos la combinación perfecta para tener un colesterol alto. ¿Ya? Entonces, o sea, uno es esto, la síntesis, y la otra explicación de dónde aparece tanto colesterol, porque hay una disminución del clearance de colesterol. Y cuando nosotros hablamos de clearance, estamos hablando de eliminación de las sustancias a través del riñón. ¿Qué más tiene? La hiperlipidemia en pacientes nefróticos es sumamente heterogénica, lo que asociado con la hipercoagulabilidad también propia del síndrome nefrótico explica el aumento en el riesgo tanto de enfermedad coronaria como de patología vascular arterial en otros territorios de estos pacientes. Ya, a ver, ¿qué significa? ¿Alguien ayúdeme? Pásalo a sus compañeros para atrás. Acérquese un varón para que lo pasemos el paciente por atrás. Acérquese usted también. ¿Qué le va a pasar a usted? A ver, hasta acá está claro, ¿no? Hiperlipemia. Esto está claro. Ahora vamos a explicar lo relacionado con la hipercoagulabilidad y la aterogénesis. Esto ya es entrando, fíjense lo que lo estoy preparando. Ya vamos a entrar en el capítulo de hipertensión, vamos a entrar en el capítulo de infarto agudo de miocardio. Con este término, ¿cómo? Esto que ustedes ven acá, desde ahora, va a ser una arteria coronaria. Arteria coronaria. Esta arteria coronaria en condición fisiológica tiene su, ¿qué es esto? Endotelio. Entonces, hasta acá, endotelio sano. Siempre comparen. Primero el sano y luego hacemos el enfermo. Y aquí tengo un endotelio enfermo. ¿Y qué pasa con este LDL que está aumentado? Aquí va a haber unos receptores en el endotelio, acá, para LDL. Entonces aquí tengo receptores para LDL. ¿Qué tiene ese receptor de LDL? Tiene abundante colesterol, ¿cierto? Aquí tengo receptor de LDL. Entonces tengo la combinación perfecta. Tengo la apolipoproteína, que es el LDL, con el exceso de colesterol. Y acá va a actuar una enzima, que es la lipasa. Esta enzima actúa y debajo del endotelio, así, subendotelial, todo esto es endotelio. Aquí, este colesterol junto con este HDL, aquí va a sufrir se va a llamar LDL oxidado. O sea, va a ganar una molécula de oxígeno. ¿Qué va a suceder aquí debajo? Este LDL oxidado va a formar unas células que se llaman células espumosas. Otra vez aquí entra el macrófago. El macrófago fagocita el LDL oxidasa y se forma una célula espumosa. Y la célula espumosa activa a la célula, al músculo liso de acá, y este músculo liso le va formando una capa. Y esto es lo que se conoce con el nombre de placa de colesterol. Años después, aquí tengo mi placa de colesterol, acá. Esto está después, se rompe esto, acá se rompe y se activa factor 12, aquí entra sangre acá y se activa el coágulo y aquí tengo un IAM. Entonces vean ustedes que tener colesterol elevado al final va a llevar, si yo fumo y si soy hipertenso y soy diabético, acá va a haber primero una disfunción endotelial. O sea, el endotelio tiene la capacidad de evitar que se formen coágulos, ¿no? Y producen otras sustancias más anticoagulantes. Pero aquí, por esta disfunción endotelial, hubo una ruptura de la placa de colesterol. Y esa ruptura automáticamente me va a activar factor 12. Y el factor 12 activado, activa el 11, el 9, y se produce la placa de colesterol, el trombo, hasta lograr ocluir. Y ahora tenemos un IAM.
Entonces, por eso dice que es muy aterogenético para decir, cuando digan la palabra aterogenético, es decir, acérquese. Para decir aterogenético es para decir que es intensa la formación de placa de colesterol. Esa es la palabra aterogenético. Bien. ¿Cuál será el tratamiento? Si el grifo está abierto, ¿cómo evito que salga agua? ¿Cuál es aquí el grifo abierto? El síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrótico tiene dos interacciones: alteración del podocito y alteración del mesangium, y ahí le vamos a dar corticoides en grandes cantidades al paciente para que otra vez ese podocito se pegue a la placa, a la membrana basal. El podocito se pega a la membrana basal del ombligo. O sea, fíjense que todo está ahí. Entonces, vean que ese texto, ese audio que les envié, ya no necesitan aprender de memoria. Solamente era darle estos conceptos más para que quede claro el tema. Córtelo, haga foto de él. Eso